Continuaremos en esta dinámica con esta temática de las virtudes cardinales. Como pueden ver, los primeros 6 puntos de nuestro decálogo fueron fáciles, ¿no? De sí, no, que hablábamos de una cosa que de manera comprenderlo no es nada complicado. Sí, tenemos que tener tal vez una buena memoria o consultar nuevamente nuestros apuntes, pero recuerden que estamos hablando de la vida. Y la vida, como bien lo dijiste, Mika, la vida es difícil. La vida es muy difícil. Pero estas herramientas, llamadas virtudes cardinales, nos ayudan a enfrentar esa vida y nos ayudan a que otras personas también estén junto a nosotros. Nos permiten que no sumirnos en una posición pesimista o que nos derrotemos, sino que al contrario, podamos vivirla con todo y lo difícil que tiene. Porque además de que la vida es difícil, también tiene pues una hermosura detrás de la misma que de una u otra manera hemos experimentado. Así que estos últimos puntos del decálogo, el punto 7, el 8, el 9 y el 10, hablaremos ya de las características de cada una de las virtudes cardinales. Con este mismo criterio con el que comenzamos los primeros 6, sí me gustaría decir que en este espacio, en este momento, no ahondaremos en las distintas precisiones o diferenciaciones que Santo Tomás de Aquino hace al respecto, sino que nos aproximaremos a través de las características generales, de ahí el título o el subapartado de este último pues ya trayecto que haremos sobre esta temática de las virtudes cardinales. Entonces, la primera de estas virtudes, dijimos que son 4, facilísimas, facilísimas. A ver, Isabel, tú que acabas de llegar hace ratito. Sí, las 4, son 4. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Hay 2 cuestiones que olvidé mencionar, pero que ahora me parece oportuno hacerlo después de lo que acabamos de vivir, de lo que acabamos de presenciar. Lo primero de esto es, con respecto a la libertad y a la conciencia, una virtud no se da por cuestión azarosa, por mera cuestión circunstancial, como si hubiera aparecido algo de repente, con un acto mágico, con una varita, y ya está, tienes una virtud, un acto virtuoso y listo. Eso no es al mundo, no es la realidad a la que nosotros nos referimos. La virtud no es mera conjunción de situaciones de suerte o de azar. La virtud es algo que se conquista, la virtud es algo que se consigue, y que se consigue en la vida de todos los días y en medio de los momentos difíciles. Dicen algunas personas que un hombre, una mujer, una persona se define realmente por los momentos difíciles y las decisiones que toma en medio de esos momentos difíciles. Y las virtudes son esa brújula, esos 4 puntos que nos ayudarán, que lo han hecho de una u otra manera. No es que esto también sea algo nuevo. Teóricamente tal vez estamos aprendiendo conceptos o a precisar algunas cuestiones, pero esto es algo que de una u otra manera, tanto tú como yo, vivimos en mayor o menor grado. Esto es lo primero. Lo segundo es que en este mundo de las virtudes de Santo Tomás de Aquino, nuestro santo identifica que hay virtudes que son infusas y hay virtudes que son adquiridas, lo cual es como estar en una barrera, pero en un mundos completamente diferentes. Las virtudes infusas son aquellas que, por ejemplo, en el sacramento del bautismo nos vienen, que son las que reflexionaremos en la próxima sesión, que son las virtudes teologales. Esas son las 3 virtudes infusas que se refieren a la fe, a la esperanza y a la caridad. Pero las adquiridas, expresado de una manera muy coloquial, esas son las que nos tocan a nosotros, esas son parte de nuestra chamba. Porque estas, dice nuestro santo, que son adquiridas, o las recibimos por instrucción, por educación, por escucharlas, por aprender de ellas, pero sobre todo por el trabajo que nosotros tenemos que realizar. Esa es una gran diferencia. Y nosotros estamos hablando de las virtudes que te tocan tanto a ti y a mí, que no son actos de magia, que no son cuestiones que aparezcan de un día para otro, sino como en el caso de Rubén y en el caso de Mika, que se construyen durante el transcurso de toda una vida. No porque adquieras la virtud de la prudencia significa que la ganaste para siempre. No. Una conquista no es de un momento, no en el caso de las virtudes, sino una virtud es algo que se vive, sea 10 años, sea 20 años, la vida que tengas, el número de años que tengas, hasta el final de nuestros días,
tendremos que ejercitarnos y que ponernos a trabajar para vivir y experimentar estas virtudes. La prudencia es la madre de todas las virtudes que no son infusas, de ahí la distinción, es la rectora, la que tiene la primacía de todas las virtudes, de acuerdo con el pensamiento de Santo Tomás. Y veremos solamente 3 pasos acerca de la virtud de la prudencia que se enmarcan en esto. ¿Cuál es el ejercicio de la prudencia? ¿Qué es lo que la prudencia realiza? Discierne. Es decir, hace este tipo de ejercicios, de razonamientos, de pensar, de identificar, de ver panoramas, de sopesar opciones, de ver más allá. Hagan de cuenta como que es tener nuestros ojos muy, muy abiertos frente a lo que está de nosotros. Eso es lo que realiza la actitud de la prudencia, o la virtud de la prudencia, quiero decir. Discierne. ¿Para qué discierne? ¿Cuál es su propósito? Para saber cómo, cuándo, dónde, a quién, de qué manera, en qué circunstancias, cuándo es conveniente hacer algo. ¿Y a qué algo nos referimos? Pues iba a decir muy sencillo, sencillo decirlo por supuesto, pero realizarlo definitivamente no es nada sencillo. Para alcanzar el bien y para alcanzar a Dios. Y dijimos que una virtud nos ayuda a ser mejores personas. Entonces, todo aquello que identifiquemos como bueno es lo que nos hace mejores personas. Alguien con un corazón más compasivo, más misericordioso, que escucha, que atiende, que a pesar de los errores, que esto es muy importante y que será también una parte de nuestras conclusiones, es una virtud dirigida para humanos. Humanos que nos equivocamos, humanos que acertamos, humanos que metemos la pata, humanos que somos capaces de hacer grandes cosas. Y entonces, el propósito de esta prudencia, su ejercicio, discernir. Discernir para saber qué, cómo, cuándo, dónde, a quién, a qué hora, en qué momento, alcanzar el bien y alcanzar a Dios. Y esto es en los diferentes momentos de nuestra vida. Así que esto es la prudencia. Dicho, por supuesto, de una manera extremadamente sintetizada. Y muy sencillo, si alguien te pregunta qué es lo que entiendes por prudencia, ya tenemos elementos suficientes para brindar una respuesta, pero antes de brindarla, para comprender en primer lugar nosotros mismos a qué nos referimos. Tengo que confesarles que en un principio yo pensé o les propuse a Enrique y a Rafa, cuando hablamos acerca de una 8ª sesión, de pues esta temática de las virtudes cardinales, yo pensé únicamente en abordar la justicia, porque pues me gusta, y porque ahora pues es una reflexión que yo necesito y que tengo y que he estado dándole vueltas de una u otra manera por razones que no cabe mencionar en este momento. Ya viendo, ya reflexionando, pues escuchando la voz de la comunidad, la voz de mis hermanos, que me exhortaron a que no solamente nos centráramos en la justicia, sino en las 4 virtudes cardinales, cedí. Pero si ustedes identifican el escrito, sí, el desarrollo que tiene la justicia es un poquitito más extenso con respecto a las demás. Pero yo estoy de acuerdo con Santo Tomás que la prudencia es la madre de todas las virtudes. Así como dijimos aspectos muy sencillos de la justicia, lo primero que debemos de tener muy claro, pero muy, muy, muy claro, es que la justicia es una virtud relacional. ¿Qué significa esto de la relación? Que nunca, jamás se refiere a mí mismo, sino, de acuerdo con Santo Tomás, la justicia siempre tiene referencia a otra persona, que puede ser una o puede ser un grupo, el grupo del tamaño que ustedes quieran. Y esa virtud relacional nos lleva a reconocer, ya en una reflexión muy actual, complementando el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, a reconocer a personas. Y reconocer a una persona implica que nosotros seamos responsables de esa otra persona, que nos preocupemos por la otra persona. Inmediatamente nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra comunidad de hermanas, el salón, si es que eres profesor, si es que trabajas, si es que estás en casa, son las más inmediatas, pero no son las únicas personas que existen. Porque sucede que en esta realidad, pues, están otros hijos y otras hijas de Dios también. Y esas otras personas tenemos que reconocerlas como tal, porque si no lo hacemos, somos capaces de cometer las mayores atrocidades. Entonces es una virtud relacional
que consiste básicamente, básica y esencialmente, en darle a las demás personas, darle a las otras personas lo que les corresponde. En este caso, Santo Tomás habla de derecho natural, y el derecho natural viene de Dios. Tiene que ver con las leyes del mundo, tiene que ver con la configuración de nuestro propio corazón. En esa ley natural, nosotros tenemos una tendencia a ser virtuosos, pero como lo dijimos, nos toca trabajar para conseguir esas virtudes. Hagan de cuenta que estamos como una especie de configuración, pero una configuración que no trabaja por sí misma, sino que necesita de nuestra participación. Nuestra participación es crucial. Y aquello que les corresponde a las otras personas, aquí tendríamos que hablar de temas como el bien común, como la casa común de la que ahora tanto menciona el Papa Francisco, como aquello que por derecho natural una persona pues le corresponde. Podríamos hablar en este discurso de los derechos humanos, de derechos que son inamovibles, de derechos que son universales, de derechos que son fundamentales. El primero y el básico, derecho a la vida, la dignidad, la libertad de cualquier tipo. Esos son los tipos de derechos y es lo que le corresponde a los demás. Y hablaríamos también de distintos tipos de justicia. La justicia que es la general, la justicia que es la conmutativa y la justicia que es distributiva. Ahora no nos vamos a meter en estas distinciones, sino lo que me gustaría es que pongamos en práctica, al menos en este espacio, en este momento, la virtud de la justicia y de la prudencia. Entonces, fíjense muy bien, pongan mucha atención a este caso que está inspirado en algo real. Sofía es una ingeniera civil católica que lleva algunos años desempeñando su profesión. Actualmente es madre de 2 hijos, una niña de 6 años que va a la primaria y un niño de 2 que tiene problemas respiratorios y necesita medicinas muy costosas. Su esposo murió el año anterior en un accidente y desde aquel entonces Sofía y sus 2 hijos viven con su madre. Hace 2 meses, Sofía aceptó un trabajo que le ayudaría enormemente en su situación económica: restaurar junto a un grupo de personas Galerías Coapa, que presentó serios daños en el terremoto del 19 de septiembre de 2017. Cabe señalar que después del arquitecto principal, Sofía es la segunda al mando, por la que la situación laboral de 243 trabajadores depende directamente de sus decisiones, así como todos los proveedores de la obra. Sin embargo, durante el proceso se percató de lo grave y peligroso de la restauración, porque los daños estructurales después del terremoto fueron de tal magnitud que no resistirán un terremoto de la misma o de mayor magnitud a la del 19 de septiembre, lo cual podría costar muchas vidas. Ahora bien, Sofía es la persona responsable de aprobar la continuidad de la obra, a unas sabiendas de lo que probablemente sucederá si tiembla nuevamente, o bien de parar la obra por completo. Les voy a pedir, en este momento, nos vamos a reunir en algunos equipos. De una manera sintetizada, de una manera resumida, ¿sí? Algunas consideraciones que hicieron. Bueno, en primer lugar, 2 cosas son lo que les voy a pedir. Lo primero es, ¿qué decisión tomaron? Si Sofía aprueba o desaprueba la continuidad de la obra con todas las condicionantes que están, porque pues es una mamá de 2 hijos, uno está muy enfermo, viven en su casa, su situación económica es muy difícil, pero además pues 200 y tantos trabajadores pueden quedarse sin empleo de la noche a la mañana, pero si lo aprueba, ella es consciente de lo que puede llegar a pasar. Y esto, sí, hay algunos datos que son ficción, pero lo que está de fondo, y más ustedes que viven cerca de Coapa, ya, pues, ¿qué les cuento? Entonces, del equipo de atrás, donde está Edgardo, ¿quién quiere compartirnos lo que reflexionaron, la decisión y por qué llegaron a esa decisión de una manera sintetizada, resumida? Sí, con voz fuerte, ¿no? Desde acá. Sí, ya me están dando las indicaciones aquí. Véngase para acá, por favor. ¿Usted se llama? Luz María. Pues hay que animar a Luz María con un aplauso, con un aplauso. Sí. Bueno, en las consideraciones que hicimos, lo primero es que así de fácil nada más decir, pues ya esto no doy la orden porque no sirve, es afectar a un montón de personas, a su propia familia
ella quedarse sin trabajo y todos los trabajadores de la obra. A asumir y decir, pues hago como que no, porque también zafarse, decir no y zafarse es, bueno, pues el que sigue que diga que sí. Ajá. Y ese también es un riesgo y ese también es una responsabilidad. Es decir, muchas veces nosotros tenemos que tomar en consideración que el solo huir o el solo decir esto no es mío puede provocar un problema mayor. Entonces, no sabemos cuántas aristas pudiera tener esto, pero una de las aristas que puede tener es, pues a lo mejor me va a costar mucho más trabajo y por el mismo sueldo, pero yo voy a hacer un proyecto de reconstrucción y voy a decir cuesta lo mismo reconstruir que remodelar. Ajá. Evidentemente ahorrando costos y demás, pero diciendo pues mejor reconstruimos y lo denuncio, es decir, para que quede la evidencia suficiente de que no puede ser remodelado. Uh-huh. Muchas gracias. Bien, ahora el equipo de aquí de enfrente. ¿Recuerden la decisión que tomaron y una o dos razones de por qué? Bueno, nosotros vimos que no había como una tercera opción como la que dijo Luzma. Dijimos aquí, decía que era o parar o continuar la remodelación, ¿no? Eso fue que aquí nuestro hermano fue el que nos aclaró muy dice, a ver, solo son dos opciones, ¿no? Entonces nosotros vimos que bueno, pues la verdad de la opción pues es definitivamente parar. Ahora sí que a nosotros nos iluminó Mica, ahorita en el receso, porque pues con la historia de vida que ella nos comentó de algo que ella pensaba que era muy difícil lograr, se logró el milagro y pues veíamos que bueno, Dios provee. Decíamos, si la arquitecta es católica, ella está viuda, tiene un hijo con una enfermedad, pero pues ella sabrá que en un momento dado Dios no la va a desamparar igual que esas 200 y tantas personas. Entonces definitivamente el riesgo es mayor de perder muchas vidas, incluso decíamos, ¿qué tal que su hijo estaba allí? Decíamos, no, cualquier otro niño que estuviera en ese edificio si se cayera, es como si fuera su hijo. Entonces pensando en todo eso dijimos, pues parar la obra. Muchas gracias, Leti. Yo me acerco el micrófono así. Bien, ahora el equipo donde está Elia. ¿Quién de ustedes nos va a comentar lo que decidieron y por qué? Pues para continuar, ¿verdad?, con la tradición, aquí que somos de sanas tradiciones, un aplauso para Elia. Recuerda la decisión que tomaron y por qué. La decisión fue parar la obra. Buenas tardes, antes que nada. Y porque afectaría a la larga. O sea, lo dijimos en muchas formas, mencionamos denunciar ante las autoridades, mencionamos el uso de las redes para que se diera a conocer el problema y básicamente eso fue. El equipo donde está Gaby y ustedes. ¿Rosario? ¿Rosalba? No. Sí. Fide. No, nada que ver. Fide, entonces, ¿qué decidieron y por qué? Pues sí que Sofía estaba en un gran dilema, es un gran dilema. De entrada, pues tiene la responsabilidad de 248 trabajadores, su propia familia. Pero lo que nosotros vemos es que el problema sí nos da argumentos para tomar una decisión, y la decisión es que ella tiene que hacer un reporte bastante objetivo, científico, bien fundamentado a su jefe, que está ahí, que tiene que tomar también decisiones, para decirles los elementos y argumentos para que se haga una reconstrucción de la obra, buscando que los trabajadores obviamente puedan no solo remodelar, sino reconstruir, y buscando pues que ella pueda continuar con su trabajo. En un momento dado es importante, que mis compañeras decían que hay que darlo a conocer para que pues también se sepa lo que se está reportando ella como experta, que tiene esa responsabilidad de tomar la decisión, que está dando los argumentos científicos que tiene que ser fuertes para que los otros más arriba puedan tomar decisiones también, ¿no? Entonces, pues no, sí, la confianza en que
actuar honestamente, actuar con prudencia, que es hacer ese reporte como se debe hacer, y buscar pues la justicia, que es hacer el bien común a los demás, pero no solamente a los inmediatos, que en este caso serían los hijos, su familia, los trabajadores, sino a toda la gente que va a pasar por esa plaza, ¿no? Y que bueno, de esos ejemplos pues tenemos muchos en este momento en nuestra ciudad. Entonces esa sería la conclusión. Faltan ustedes solo. Ah, pues adelante. Qué enojada, miren, con qué dificultad. Bueno, pues nosotros, igual que todos, decidimos que había que parar la obra. Pensamos que efectivamente iba a tener consecuencias en más personas e incluso hablamos de que no sabemos cuándo va a presentarse otro temblor. Puede ser que incluso durante la obra se esté presentando el temblor, entonces… Y efectivamente había que presentar algo formal, presentar un proyecto de reconstrucción de la obra para que eventualmente todos tuvieran trabajo, ¿no? Que había la posibilidad, como había planteado Luz María, de que la cambiaran y pusieran a otro, bueno, siempre hay la posibilidad, pero si se plantea un buen plan de reconstrucción, etcétera, pues es posible que haya trabajo para todo el mundo, se haga justicia efectivamente para la mayoría de las personas. Hay que pensar más allá, no nada más en lo inmediato, y sí, hay que denunciar aquello que está mal. Muchas gracias, Licha, y al equipo también. Ahora, en unos breves minutos, pues realizamos este ejercicio que no nos involucra, es una cuestión teórica. Como dijimos, la vida es otra cosa, y en la vida sí nos involucra por completo. Y hay circunstancias que nos parten el corazón, hay momentos en los que no tenemos ni siquiera la menor idea de lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pero las virtudes cardinales, uno de sus grandes efectos es esto, tomar una decisión como esta. La ingeniera con la que consulté este caso, pues ya me planteó estas dos opciones. Y ya le dije, pues qué tramposa, no me dijiste cuál es la tuya. Sí, nomás me planteaste el caso, pero no me dijiste qué es lo que tú harías. Y ella me explicó que ella pararía la obra, y que pese a las múltiples consecuencias que esto puede tener, incluso profesionalmente, porque vivimos en México, y aquí la corrupción, la impunidad es la sopa de todos los días, que incluso puede llegar a perder su carrera, pero que ella prefería, por sus convicciones religiosas, por su ética profesional que ha aprendido o que aprendió durante el transcurso de sus estudios y del ejercicio de su profesión, y entre otras razones por el ejemplo a sus hijos, no los tiene, pero el ejemplo que podría darle a sus hijos, a su familia. Pero no es una decisión fácil, para nada es una decisión fácil. Incluso juzgar a una persona que decidiera aprobar, también encontraríamos razones a favor, como seguramente lo identificamos. Entre una tercera y una cuarta quimioterapia, una decisión puede cambiar el resto de la vida, y eso lo escuchamos hace algunos minutos. Y son decisiones, les digo, no son como, regreso al ejemplo del buen Alejandro, como el hecho de cómo me voy a peinar, si hoy me voy a poner sombrero, si lo voy a voltear de un lado. No son ese tipo de decisiones, sino son decisiones que tienen que ver con el bien, que tienen que ver con el hecho moral, un hecho moral que es complejo, un hecho moral que es difícil, un hecho moral que podemos identificar en distintas circunstancias de nuestro pasado, de lo que estamos viviendo en este momento. Piensa solo en un pequeño ejemplo de una situación en la que tengas que tomar una decisión, que puede ser familiar, que puede ser profesional, que puede ser laboral, que puede ser de cualquier tipo, pero que tendrá implicaciones. Prudencia, discernir lo que hay que hacer y cómo hacerlo, y es la justicia para alcanzar a Dios y para alcanzar el bien, y la justicia que es darle a los demás lo que les corresponde. La justicia, recuerden, siempre tiene que ver con las otras personas, siempre. Ahora bien,
Sí, adelante, adelante. Lo de Galerías Coapa es cierto. Sí. Pues yo te recomendaría, Alex, mira, yo no soy ingeniero, pero yo te recomendaría que mejor visites Bazar Coapa o algo así. Sí, definitivamente, definitivamente. Sí, entonces, bueno, ahora bien, nuestro punto 9, ya es el penúltimo, hablaremos de la virtud de la fortaleza. Y esta virtud probablemente fue la virtud revelación, a la que menos atención le había puesto hasta este momento, pero que es la que probablemente me ha tocado más el alma y el corazón, especialmente en las últimas semanas. La fortaleza, hemos escuchado, incluso nosotros mismos, le hemos dicho a otras personas, sé fuerte, sé valiente, sé fuerte, tú puedes. Y este tipo de frases, que claro, son dichas con una carga emocional, con una carga afectiva, con todo un trasfondo, en el mejor de los casos, porque en otros pues solamente, pues sé fuerte, sin que nos vincule esto con la otra persona. Pero en el caso de la fortaleza, en efecto, tiene que ver algo con la manera, con la entereza en cómo nosotros enfrentamos la vida. La fortaleza, al igual que hemos dicho en términos coloquiales, en términos sencillos, en qué consiste cada una de las virtudes cardinales anteriores, al menos de las primeras dos, la fortaleza tiene estas funciones. En primer lugar, nos ayuda a mantenernos firmes. Hay distintos tipos de peligros en nuestra vida, de adversidades, de obstáculos, de barreras. Hay unas barreras, hay unos muros que son de mediana altura, otros que son chiquitos y únicamente con un salto podemos librarlos, pero hay otros que son muros gigantes. Y esos muros gigantes, los muros pequeños y los muros gigantes, son los que ponen a prueba nuestra fortaleza o esta virtud de la fortaleza, porque nos ayuda a mantenernos firmes, a mantenernos convencidos de qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo, por supuesto ayudado por las virtudes anteriores. Pero esta fortaleza, cuando tú le dices a una persona sé fuerte, o cuando a ti mismo, a ti misma te dices sé fuerte, te estás ayudando a mantenerte firme, a saber que tú crees algo que es correcto o que es adecuado, que te puedes equivocar, pues eso todos nos podemos equivocar, todas nos podemos equivocar, pero si tú en conciencia, si tú con el corazón sabes que eso es lo adecuado, lo que nos invita Santo Tomás es a mantenernos firmes, a mantenernos en ese camino y además a resistir, a tener esta especie como de escudo ante los peligros y las adversidades, desde las adversidades chiquitas hasta aquellas que son realmente grandes y que tocan nuestra propia existencia y las de otras personas también. Sí, aquí podemos hacer estas ejemplificaciones con lo que tiene que ver conmigo, pero cuando hay un problema familiar, hay un problema comunitario que abarca a muchas más personas, en una relación sentimental, en fin, como ven, las virtudes cardinales las aplicamos a todas las dimensiones de nuestra vida. Y el hecho de que nos ayuda a mantenernos firmes y a resistir ante esas barreras, ante esos peligros, ¿cuál es la consecuencia o bajo qué razón? Por causa del bien. Como ven, el rector, el eje rector, o ese norte, como nosotros solemos decir, o ese destino, si tomamos en cuenta esta metáfora de los 4 puntos cardinales, el destino que nos va a marcar siempre es el bien, lo bueno, lo que nosotros creemos bajo este sistema de valores personal, bajo las convicciones que nos da nuestra fe, porque la fe aquí interviene de una manera determinante, la vida espiritual es fundamental. Y yo, finalmente, digamos sobre la templanza, algo muy, muy, muy sencillo. La templanza es aquella virtud que nos ayuda en un primer momento a tener un equilibrio emocional. Las emociones, los sentimientos pueden ser muy benévolos, pueden ser de mucha ayuda, pero en otro sentido, incluso pueden llevarnos a hacer cosas que ni debemos ni tenemos que hacer. Cuando permitimos que pues, las emociones nos ganen, es muy probable que nos equivoquemos. Ya lo hemos vivido, esto que hemos mencionado. Y también tiene que ver con la cuestión de moderarte. Santo Tomás de Aquino se refiere directamente a la moderación de placeres. Y por placeres no hay que entender únicamente inmediatamente, o es algo como cultural, ¿no? El hecho de que dices placer y tiene que ver con algo sexual. Los incluye, pero no es solamente esto. La dimensión del placer es algo muy grande.
Y algo que se nos achaca mucho a los cristianos, a las cristianas, es que nosotros somos una religión, nuestra manera de vivir la religiosidad, pues es a través de esta privación de placeres. Y no, hay placeres que son extraordinarios, muy bonitos. El hecho de estar con tu pareja, de estar con un amigo, de estar con una amiga, de ver un partido de fútbol incluso, de saborear un libro, de caminar, de estar en silencio, de escuchar música. Todos esos placeres son muy favorables y son muy buenos, pero recuerden que existe esta cuestión del punto medio, que de manera hipotética pues es solo una idea, pero que en la práctica se puede poner en ejercicio, se puede ejercitar mucho. La moderación de un placer tiene que ver con el punto medio, en que no nos vayamos al exceso, pero tampoco al defecto. Imagínense si esto lo malinterpretáramos, que es lo que se ha hecho con las doctrinas tomistas, pues entonces diríamos placer es nada, absolutamente ninguno, y pues seríamos todo menos seres humanos. O que digamos a venga, rienda suelta, que atáscate ahora que hay lodo. Pues eso puede acarrear problemas a mediano y a corto plazo. En el escrito yo les platico del caso de un gran amigo que yo conocí en mis años de adolescencia, Sergio, mejor conocido como Grande por todos los que estamos con él, pero él fue un adicto a la cocaína durante muchos años, durante un tiempo desde muy joven, pero no fue sino hasta la muerte de su madre y hasta que casi perdió a toda su familia y a todo su trabajo, que como solemos decir tocó fondo. Y a partir de esa experiencia de tocar fondo fue que vino todo este proceso de transformación pues en su propia vida, y hoy en día pues es papá de 2 niños, está felizmente casado, pues trabaja, le chambea muchísimo y ayuda también a otras personas que están envueltas en este tipo de problemáticas para que puedan tener una concepción de que la moderación de placeres y el equilibrio emocional, el equilibrio sentimental es crucial para nuestra vida. Nuestro decálogo llegó a su fin, son las 2:01 de la tarde y quiero proponerles un último ejercicio a consideración de aquí del comité organizador. ¿Podemos? ¿Sí? ¿Luz verde? Excelente, excelente. Entonces, fíjense muy bien, ahora el ejercicio que haremos ya no es grupal, sino será personal. Sí, me gustaría mucho que pudieran escribirlo. Les voy a pedir que hagamos una oración para pedir las virtudes. Una oración, por supuesto, a Dios, una oración al Espíritu Santo, una oración dirigida a Jesucristo, para que nos otorgue o para que nosotros tengamos lo necesario para vivir estas virtudes. Fíjense que llegó a mis manos, llegó a mis ojos, una oración al Espíritu Santo a través de un libro, hace algunas semanas. Pues hoy en día, esta oración, antes de hacer lo que tenga que hacer al principio de mi día, comienzo esta oración. Y un grupo de amigos y de amigas se han sumado también a este movimiento de pedirle al Espíritu Santo ciertas cosas. Esto solamente es un ejemplo de esta oración para el Espíritu Santo, pero que puede servir para que tú construyas tu propia oración para pedirle al Espíritu Santo las virtudes. La virtud de la prudencia, la virtud de la justicia, la virtud de la templanza y de la fortaleza. Así es. Entonces, ¿les parece si nos tomamos unos minutos para construir nuestra oración? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí fue un sí o sí fue un silencio como sí, ya cállate? Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, en silencio, hagamos nuestra... Y una oración, yo también les recomiendo que pueda ser breve, lo más breve posible. Como ven, esto solamente son unos renglones y la profundidad que está detrás de esto es inmensa. Así que construye tu propia oración al Espíritu Santo para que le pidas que te permita vivir o que te ayude a vivir las virtudes cardinales. Podrás continuar con este ejercicio que no se limita a este momento, sino durante el transcurso de esta tarde, el día de mañana, después de la celebración de la Eucaristía o antes. Continúa con tu ejercicio para que tu oración quede como tú quieres. Así como Rubén nos contó que pues su frase se convirtió en Señor, si tú quieres, sáname. Y así como para un grupo de amigas y de amigos
esta oración también ha ido cobrando relevancia. Yo lo que sí te invito con todo el corazón, me da mucha alegría que nos encontráramos en unas semanas, en un tiempo determinado, y que me dijera, ¿sabes qué, Fer? La oración que hice ese día por las virtudes, para pedir las virtudes a Dios, me está ayudando. Que la puedas tener en la cabecera de tu cama, en el buró, si la quieres cargar en tu cartera, en tu billetera o en el lugar sagrado que tengas en tu casa que tú quieras, pero que esto pueda ser un ejercicio que no se limite pues a estos minutos, sino que pueda tener efectos en tu propia vida. Porque veremos por qué. Antes de abordar las conclusiones, pareciera que Santo Tomás de Aquino pues pensó su moral, su tratado de las virtudes cardinales, pues para superhombres y para supermujeres, de esas que no se equivocan, pues que hacen todo bien, que toman las mejores decisiones siempre y en todo momento. Y eso a mí, al principio, les confieso, me sumió en un pesimismo fuerte. Sí, duré deprimido como 2 días. Pero ya después de pensarlo, de consultarlo con algunos de mis hermanos, de mis hermanas, de personas, para terminar pronto, me di cuenta que todo lo contrario es a lo que nos lleva Santo Tomás de Aquino. Porque dijimos al principio que si hay un hombre en la Edad Media que conoció la condición humana, fue Santo Tomás de Aquino. Y él pensó esta ética, esta moral de las virtudes cardinales, no para superhombres ni para supermujeres, sino para personas como tú y como yo, que nos caemos y nos levantamos, que acertamos y que nos equivocamos, que mentimos y que decimos la verdad, que tenemos esa facultad de hacer las cosas más grandiosas, pero también de cometer pues las peores, para seres humanos como tú y como yo, para personas como tú y como yo. Es cierto que la condición humana es muy limitada, es propio de nosotros, de nosotras. El hecho moral es complejo, hay situaciones que son fáciles de resolver, pero otras que no sabemos ni siquiera cómo hacerlo. Y también que las circunstancias, los factores que están alrededor, pueden influir en nuestras reflexiones, en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Sin embargo, Santo Tomás, salvando el día, nos va a decir lo siguiente, o inspirados en Santo Tomás, podremos concluir lo siguiente. Lo primero, la vida virtuosa es un proyecto que sí podemos vivir mediante el propio esfuerzo, porque recuerden, esto implica chamba de nuestra parte, pero también con la ayuda de otras personas y también con la fuerza que Dios nos da para vivir nuestra vida y para esforzarnos por ser mejores. En segundo lugar, cada acto virtuoso, esto es algo que me impresionó, debe tener algo de prudente, algo de justo, algo de valeroso y algo de moderado. Lo que significa que cuando realizamos un acto virtuoso, si bien hay una virtud que prevalece o que está más a la vista, no son aisladas, sino que cuando nosotros realizamos un acto virtuoso, es un acto prudente, es un acto a la vez justo, es un acto valeroso y es un acto moderado. Esto es increíble, es extraordinario y nos debe de inyectar de energía, de inyectar de ganas, de continuar con este proyecto, con esta vida que el Señor nos ha otorgado. Y en tercer lugar, las virtudes, y esto lo voy a leer textualmente, las virtudes morales son una vía para ser mejores personas, para construir, para ser artesanos, artesana salud, de un mejor mundo, de un mundo mejor, para enfrentar la grave deshumanización que nosotros estamos viviendo y para radicalizar, para hacer más fuerte nuestro seguimiento de Jesucristo. Muchas gracias.